Hola, muy bienvenidos. Este es el podcast de la innovación. Yo soy Edgar Guillermo Solano. Bueno, pues hoy en el podcast de la innovación tenemos un tema que tiene mucho que ver con el tema de las ideas, con la creatividad, y son los brainstormings, es decir, las lluvias de ideas, esas sesiones de creatividad, esas sesiones donde nos reunimos a buscar ideas. Entonces encontramos que estas sesiones hacen parte normalmente de un proceso de innovación, el momento en que le pedimos a la gente que nos dé ideas para resolver el problema, el desafío que tenemos. Pues hay que tener claro que cualquier negocio, que cualquier logro que se tiene, pues parte de una idea que logró entender cómo era el problema y logró definir un camino de acción que era nuevo, que era original, que era creativo. Y al final ese es el orgullo que sentimos cuando una buena idea, cuando una idea realmente nueva, pues logra ser exitosa y soluciona lo que nosotros necesitábamos. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de esa idea. Estamos siempre en el proceso de ver qué hacemos para que esa idea se nos ocurra o para encontrar e identificar esa idea. Allí está lo más importante, ¿no? Tener esa idea, tenerla a tiempo, tenerla antes que los demás, y pues ya luego es cuestión de trabajo, de mejorarla, de optimizarla y de ejecutarla, de ponerla en marcha. Pero si no hay una idea, pues no tenemos nada que poner en marcha, ¿no? Así que nos encontramos siempre con que en los procesos de innovación se hacen lluvias de ideas, como se conocen, lluvias de ideas. Son reuniones en las que las personas pues dan sus ideas después de que alguien les propone el problema, les explica el problema. Ok, ¿por qué? ¿Por qué se hacen lluvias de ideas? O sea, ¿por qué sí hay que hacer lluvias de ideas? Bueno, pues primero hay que reunir a la gente porque normalmente el conocimiento está en diferentes cabezas, ¿no? O sea, sentamos allí a los involucrados en un problema, pues porque tienen los diferentes puntos de vista. Y entonces pues no podemos idear solos porque falta el contenido de la cabeza de cada quien, ¿no? Cada quien tiene como una parte de ese rompecabezas cognitivo y necesitamos que estén todos sentados allí. O sea, de nada sirve que esté dando yo solamente ideas si falta el conocimiento del cliente, que lo tiene el comercial, o falta el tema financiero, etcétera. Entonces es frecuente que hagamos una sesión creativa donde involucramos a las personas que aportan los conocimientos particulares. Segundo, porque efectivamente se busca que haya algo que se da solamente cuando hay un grupo de personas allí, y es lo que se llama creación colectiva. Cuando se logra es maravillosa. Creación colectiva quiere decir que se generó ese momentum, ese flujo creativo, y que se logró que una idea que dio una persona le generara en la cabeza a la otra algo que no había pensado, y con eso da una idea, y esta propuesta de esta segunda persona le genera a dos o tres más otra cosa en su cabeza. Este ping-pong creativo genera pues la posibilidad de que salgan ideas que no pueden salirle a cada uno de ellos solito, sentado, pensando allá en su lugar. Así que si logramos generar un espacio donde esto suceda, pues maravilloso. Por eso es tan importante hacer lluvias de ideas. También se hacen estas sesiones de creatividad cuando necesitamos que se dé el inicio oficial de la solución del problema, ¿no? Como que reunimos las personas, anunciamos que ya estamos en formato creativo y que a partir de ahora vamos a tratar de resolver ese problema. Es como lo que se llamaría un kick-off, el momento de inicio, es un momento de aceleración de ese propósito de resolver un problema, ¿no? Entonces a partir de ese momento la gente lo entiende, lo vive, porque estuvo en una sesión y hablaron todo el tiempo de ese problema, lo presentaron como un problema importante, la gente empezó a dar ideas, y yo al ver que las otras personas estaban dando ideas, me animo también y empiezo a dar ideas, ¿no? Entonces como que ya estamos, se puso a caminar este auto, se echó a andar la máquina creativa. Bien, todos estos son los beneficios de hacer una sesión de creatividad. Por eso se hacen, ¿no? Ahora, no siempre salen bien. Hay que admitir que muchas sesiones de creatividad son bastante flojas. Salen unas ideas bastante repetidas, previsibles, y no proveen de las soluciones que uno hubiera deseado con tamaña reunión de cerebros allí, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, también el tema es que las sesiones de creatividad tienen unos problemas muy serios, ¿no? Unas limitaciones, si cabe. ¿Cuáles pueden ser estas limitaciones? Estas limitaciones tienen que ver con la forma como sucede todo dentro de la sesión de creatividad. Primero, hay algo que es influencia de la persona
que de pronto lidera el grupo, o la que más habla, o la que habla más fuerte, la de personalidad más fuerte, pues puede llegar a sesgar la sesión y llevarla hacia su punto de vista, ¿no? Entonces es muy frecuente que veamos que en una sesión de creatividad el tono de la sesión lo dictó quien habló primero o quien habló más. Y esto pues obviamente limita la participación de otros puntos de vista, le da un sabor distinto. Si esta persona no hubiera estado, la sesión hubiera sido de otro tipo. ¿Ok? Entonces tenemos que lidiar con eso, con esta influencia. Y la influencia no solamente de las personas, también el medio ambiente influencia. La sala en la que estamos, el edificio en el que estamos. Así que cuando yo voy a una sesión de creatividad o de generación de ideas y está en la misma oficina donde estoy, yo sé que me tengo que comportar de la manera como me comporto siempre en la oficina. Así que el medio ambiente también influencia. Entonces hay cierta influencia que hace que la sesión no salga como debería salir en el papel, ¿no? Hay unos temas también de timidez de algunas personas. El hecho de que sea una sesión, que sea una sesión, digamos, multitudinaria, donde hay 10 o 15 personas, digamos, o hay cierta cantidad de personas, pues hace que algunas personas que no se expresan bien en grupo, que no se sienten cómodas cuando tienen que hablar frente a otros, pues no participen tanto como otros, ¿no? Cuando ven que alguien se expresa muy bien, que habla muy bien, pues ellos deciden, ok, no, tal vez no es mi escenario. Y eso pasa muchísimo. Encontramos personas que no participaron mucho en la sesión. Y tal vez en su cabeza habían posibles buenas ideas que nunca salieron, pero ellos sienten que no están al nivel, o que no les gusta, que no se sienten cómodos. Ok, pues eso también limita el resultado de las sesiones de creatividad. Y hay un tema que tiene que ver con cómo se organizan las sesiones, ¿no? Normalmente las sesiones son bastante corporativas, ya vamos a hablar de las preguntas emocionantes, etcétera. Pero la instrucción que se da para que salgan ideas suele también sesgar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ya vamos a mirar esto. Pero bueno, en general fíjense que tenemos un porque sí y unas barreras, ¿no? Esto es lo que está luchando entre lograrlo y no lograrlo, entre lograr que la sesión realmente produzca el resultado que esperamos o que sea una pérdida de tiempo, ¿no? En cómo hagamos ese balance, en cómo logremos traer las cosas buenas y evitar las cosas malas, pues está, digamos, el resultado. Allí se define el resultado de la sesión de creatividad y uno como responsable de eso tiene que balancearlo. Ahora, veamos cómo se puede hacer una sesión de creatividad que realmente dé ideas productivas, ideas de altísimo nivel, ideas de alto potencial e ideas realmente originales. Para empezar, volvamos a recordar qué se necesita para que salgan ideas originales. Primero, en la cabeza de las personas tiene que haber un conocimiento. Las ideas son las nuevas combinaciones que se hacen del conocimiento que tengamos en la cabeza. Si no hay más conocimiento, pues las posibles combinaciones son pocas, se reduce. Entonces no hay posibilidad de generar muchas ideas nuevas si hay poco conocimiento, si es el mismo de siempre. Si lográramos tener más conocimiento, pues la cantidad de ideas que se pueden generar de allí pues es superior. Entonces hay un tema que es el conocimiento. Hay otro tema y es la inspiración. La inspiración quiere decir cuál elemento externo me motiva esas nuevas relaciones entre el conocimiento que ya tengo. Porque si no hay nada externo, es muy complicado que yo realmente genere nuevas conexiones entre el conocimiento. El conocimiento se organiza de manera que se siente cómodo en mi cabeza y la manera como se siente cómodo es como lo he organizado ya normalmente. Necesito algo externo, que es lo que se llama inspiración. Los elementos de inspiración me generan nuevas conexiones. Y finalmente, pues tenemos que tener en cuenta que la ideación no es tan flash, o sea, no es tan inmediata como nosotros quisiéramos. O sea, no es que a uno se le ocurran ideas en el momento que uno necesita. Entonces, claro, definimos que la sesión de creatividad es de 9 a 10 y esperaría que mi cerebro a esa hora genere las ideas, ¿no? Pues no. Realmente, en muchos casos, el cerebro necesita tiempo para procesar, para pensar, para cocinar las ideas y en algún momento, con una inspiración externa probablemente, pues surge la idea que estábamos esperando. Ahora, con estos tres elementos, conocimiento previo, inspiración y tiempo para pensar, fíjense que tenemos que armar una sesión que nos funcione, ¿cierto? Y bueno, pues efectivamente, ya cuando uno empieza a entender esto, empieza a generar alternativas.
Y eso existe y quiero contarles 10 truquitos para que sus sesiones de ideación y de creatividad salgan realmente como se esperan y produzcan las ideas que necesitamos para el resto de un proceso de innovación. Quiero de todas maneras, antes de darle estos trucos, que no se los voy a dar ya mismo, va a ser en el siguiente capítulo, porque si no esto queda muy largo, quiero decirles lo siguiente. No piensen las lluvias de ideas como si son mejores o peores que otras técnicas o otros mecanismos para generar soluciones o ideas. ¿Okay? Piénsenlo como algo que es también, o sea, no es un versus, sino en un además. Quiere decir que yo puedo tener diferentes mecanismos para generar y encontrar, identificar las ideas que necesito para trabajar, y además de esos tengo también la lluvia de ideas. Entonces, digamos que es una pérdida de tiempos discutir si una lluvia de ideas es mejor que otra metodología que podamos tener. Yo creo que es complementaria y siempre puede tener cosas maravillosas, tener reunidas a las personas allí generando ideas alrededor de un problema. ¿Ok? Bien, pues como les decía, este podcast va en 2 partes porque quiero destinar la segunda parte para contarles estos 10 trucos, estas 10 acciones para crear verdaderas lluvias de ideas, tormentas de ideas, pero de ideas que al final nos produzcan muchísimo valor, ¿sí? Y se puede hacer. Vamos a trabajar, la idea es trabajar las preguntas que utilizamos, utilizar herramientas de divergencia, mirar cómo se capturan las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto, esto era entender por qué hacen falta realmente las ideas, las lluvias de ideas, por qué funcionan y por qué no funcionan tan bien. Y con esto vamos a construir el catálogo, el decálogo de cómo se podrían diseñar las lluvias de ideas. Esta es la primera parte de lluvias de ideas como mecanismo herramienta utilísima dentro del proceso de innovación. Bueno, pues este es el podcast de la innovación. Los espero también por mi blog jugarparainnovar.com y no olviden seguir este podcast para escuchar la segunda parte de Lluvias de Ideas. Gracias. Chao.